La PGR prepara nuevas acciones para la protección de los derechos humanos y en respuesta a informes y recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. ¿Serán suficientes? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro foro a tener un debate con el subprocurador de la PGR de Derechos Humanos y con dos organizaciones de la sociedad civil. La situación de los derechos humanos en el país se mantiene en la atención de los organismos internacionales y en la agenda pública del país, con nuevas iniciativas en investigaciones sobre desapariciones, denuncias de tortura e investigaciones de casos emblemáticos de violaciones como Ayotzinapa. La PGR hará un tercer peritaje al basurero de Cocula con un grupo de 7 expertos de 5 países, tras recibir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Iguala. También anunció la creación de una fiscalía especializada para búsqueda de personas desaparecidas. El fin de semana publicó una versión de la investigación del caso Iguala y ofreció recompensas para localizar a los 43 normalistas o a Rosendo Radilla, primera condena internacional de la ONU contra el Estado mexicano por desaparición forzada en 2009. Al tiempo, la presión internacional continúa con otra condena al Estado mexicano sobre tortura contra el ejército en Baja California de parte del Comité de la ONU en la materia. La exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cumplir con sus recomendaciones para seguir con el trabajo en el país. ¿Qué esperar de las nuevas acciones para el esclarecimiento de los casos y castigo a los responsables? Posiciones. Número 1. La procuradora Arely Gómez aseguró que el caso Iguala no está cerrado. La investigación continúa y agregó que será la ciencia y los métodos de que ella derivan lo que permita aclararlo. Al comparecer ante el Senado, reiteró que los esfuerzos de la PGR continuarán hasta que el último responsable de estos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia. Número 2. La decisión constituye una victoria importante en el combate contra la tortura y por el reconocimiento de las víctimas en México, dijo el director ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, en alusión a la primera condena al Estado mexicano por tortura. Número 3. El cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana ha sido una meta escurridiza, y es que las sentencias de la Corte Interamericana no son vinculantes. De incumplirlas, los estados solo se exponen a recibir señalamientos y llamados de atención. Arrancamos con opiniones encontradas. Como le decía en la introducción, vamos a hablar de las nuevas medidas, las nuevas acciones de la PGR, las respuestas que está dando a los informes y recomendaciones de organismos internacionales. Me da mucho gusto que para abordar este tema haya aceptado venir hoy aquí con nosotros el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzo. Encantado. Muchas gracias. De verdad. Gracias a ustedes por la invitación, por compartir. Está también con nosotros Mario Patrón de El Centro, nada más. El Centro Pro. Sí, ¿Eh? Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Mario. Y Olga Guzmán. Muchas gracias, Olga, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres. Y si quieres, vamos directo al tema. En efecto, la semana pasada, la Procuradora anuncia una serie de nuevas acciones, un nuevo peritaje, la creación de la Fiscalía sobre Desaparecidos. Al mismo tiempo que se producen las visitas del Alto Comisionado, el de la Comisión Interamericana, ha habido informes importantes y recomendaciones que además están condicionando un poco la permanencia o la colaboración hacia adelante, particularmente la CID. La pregunta con la que arrancamos es si crees que estas acciones que está tomando la PGR son suficientes para, seguir abocados primero en la investigación y poder caminar hacia el esclarecimiento de los hechos, en el caso Iguala particularmente, pero también si es suficiente para mantener la colaboración con la CID en particular. En el caso Iguala, el primer punto que es importante referir es que se trata de una investigación abierta, una investigación en curso que tiene por objetivo saber qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014. No hay carpetazo. No hay carpetazo, es una investigación que está abierta y en la cual se ha contado con la coadyuvancia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un grupo de expertos independientes que han dado conclusiones muy provechosas para el desahogo de la investigación y que permiten que a partir del informe que han hecho público los expertos, los pareceres
se hayan hecho planteamientos al señor presidente de la República y ello lleva a que la Procuradora General de la República, en atención a las instrucciones del señor presidente, enfatice, en primer lugar, esto que ya hemos mencionado, se trata de una investigación abierta. Segundo lugar, que la investigación ya no estará a cargo de la Subprocuraduría para la investigación de delincuencia organizada, sino que va a pasar a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Y a partir de ello también se precisan algunas cuestiones bien importantes. En el informe de los expertos hay un punto en el cual es necesario profundizar, que es respecto de lo que ocurre en el basurero de Cocula entre la tarde-noche del 26 y el 27, donde hay testimonios que indican que hubo en ese lugar una incineración de restos humanos y que es necesario hacer un tercer estudio. La Procuraduría General de la República ha planteado su interés de que eso ocurra, ha hecho público los expertos que convocará, y también a este grupo de expertos se sumarán los que el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana plantee, es decir, es un estudio presentado por un grupo colegiado. Ahora, yo sigo con la misma pregunta que voy contigo, Mario. ¿Es todas estas acciones que acaba de reiterar el subprocurador son suficientes, alcanzan para mantener, incluso potenciar la colaboración con la CID? Porque la condicionaron, por lo menos lo que dijo Álvarez y Casa es, sí, evaluaremos la permanencia en tanto se acepten, asumen y lleven a cabo las recomendaciones que estamos poniendo sobre la mesa. Sí, nosotros entendemos que estamos en un espacio que aún significa una oportunidad, Pepe. Nos parece que se han tomado algunas medidas, pero sin duda alguna son insuficientes. Dos de las recomendaciones principales, el subprocurador Betanzos lo sabe bien, del grupo de expertos es la reestructuración de la investigación. Todavía no se ha reestructurado, para eso se ha pedido una unidad especializada, ciertamente ya se avanzó en que saliera la investigación del aceido. En términos formales, porque materialmente tendríamos que decir que aún sigue en la aceido y desde el 17 de septiembre ni a los coadyuvantes ni al grupo de expertos se les permite tener ingreso a esa investigación. Veremos qué nos encontramos y habría que decirlo así. Todavía no se integra la unidad especializada, todavía no se conforma su equipo y nos preocupa que sin que eso esté todavía se esté hablando ya del tercer peritaje Cocula, cuando para nosotros lo clave es integrar la unidad especializada, que haya el visto bueno del grupo de expertos para quien dirija este equipo de trabajo y para quienes los conformen, y a partir de ahí hacer un plan de trabajo en donde se establezcan las rutas de investigación y luego entonces se dé cumplimiento al informe de los expertos, que es reestructurar la investigación. La otra recomendación que es clave para nosotros y es eje central en el informe de los expertos es el relanzamiento de la estrategia de búsqueda de los 43 normalistas. Al respecto aún no tenemos nada. Hay una mención de una Fiscalía General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ahora seguramente Eber nos comentará qué diferencia hay de la ya existente Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la propia Subprocuraduría, y no es una solicitud alrededor del caso Ayotzinapa. De acuerdo al propio informe de los expertos, Ayotzinapa necesita una estrategia individualizada a raíz de las características propias del caso, en donde se concentre en la estrategia de búsqueda, en donde se acumule información de inteligencia y luego entonces se relance un plan de búsqueda. Nosotros no nos oponemos a una Fiscalía General como la que han anunciado, pero sí decimos que suena más a una pauta más de impacto político, porque es una medida que debe estar acompañada de la discusión, tú sabes, de la Ley General de Desaparición Forzada, que próximamente estará por entregarse, en donde seguramente habrá el tema y la discusión de los mecanismos especializados para investigar casos de desaparición y también para buscar personas desaparecidas. Pero ese aspecto, Olga, a ver, yo entiendo que la Fiscalía estaría también respondiendo a la necesidad, no solamente, porque ahí hay, me parece que controversia, si solamente Ayotzinapa o es al grave problema de desapariciones forzadas que viene denunciándose desde el caso Radilla, claro. O sea, desde 2009. Así es. ¿Coincidirías tú en que fuera sobre un caso en particular o tiene que ser general? No, justamente coincido con Mario. Creo que estas recomendaciones y la manera en que se va a dar cumplimiento a ellas tendrá que ser un espacio de oportunidad. Es decir, el caso de Ayotzinapa es un reflejo, ¿no?, mínimo de lo que realmente ocurre en el país. Entonces, a partir de ahí creo que tiene que haber un reconocimiento
ya no solo de el puntual seguimiento que se tiene que dar a las recomendaciones, sino un reconocimiento de la realidad del país, ¿no? Que tal cual ha sido expresada en los informes tanto de la CID como del Alto Comisionado, quien también acaba de visitar el país. Entonces, tiene que las medidas y las recomendaciones que se emiten de estos órganos internacionales tienen que tener un alcance, ¿no?, a la realidad misma del país, es decir, a una realidad de 25.000, bueno, el Alto Comisionado acaba de decir en su informe o en su declaración 26.000 personas desaparecidas, y justamente uno de los principales problemas que tienen que atenderse con esas recomendaciones es o son las falencias que tienen las procuradurías y la Procuraduría como tal para hacer investigaciones adecuadas y justamente pues poder brindar a las víctimas pues justicia, verdad y reparación. Entonces sí tendría que atender otros casos, por supuesto. Varias cosas sobre la mesa, su procurador. La reestructuración de la investigación, sí o no, y me imagino en qué orden. Luego, la fiscalía, los alcances y la naturaleza de la misma. Coincido con Olga y con Mario que las medidas que ha anunciado el gobierno federal a través de la Procuradora General de la República son un espacio de oportunidad muy importante para que el desahogo de la investigación pueda cubrir no solo los parámetros de excelencia que requiere cualquier investigación de carácter ministerial, sino también para dotar de confianza y de transparencia al desahogo de los trabajos. Se trata de medidas importantes que en el caso del área que se integrará dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría es absolutamente sensible a la necesidad de que los equipos de trabajo que van a conformar esta área que tomará conocimiento de ello deberán de nutrirse de los elementos que han planteado los expertos en su informe, que hay un proceso de diálogo constante con el grupo de expertos, con el Centro PRO, con las propias familias, que nos interesa mucho fortalecer y a partir de ello establecer la ruta de trabajo que vamos a establecer. Estamos frente a una coyuntura histórica para nuestro país. Estamos además frente a la atención de un caso que merece todas las atenciones por el carácter paradigmático que representa dentro del aspecto de las desapariciones forzadas en México, y la autoridad federal a través de la Procuraduría está particularmente interesado en que este trabajo pueda desarrollarse de la mano de las familias, de la mano de quienes han acompañado este proceso, y eso por supuesto tiene que ver también con las instancias internacionales a las cuales las familias hicieron el planteamiento de que el gobierno mexicano solicitara esta coadyuvancia técnica y se contestó favorablemente. Quisiera mencionar, tratándose de las estrategias de búsqueda, que efectivamente ese es un planteamiento que han hecho los expertos en su informe, que se ha planteado en la propia reunión con el señor presidente, y en el cual el interés es trabajar de manera coordinada la Policía Federal en las acciones que ella competen y la Procuraduría General de la República, y el hecho de que ahora la unidad especializada de búsqueda de personas se haya convertido en Fiscalía Especializada da respuesta a una problemática que el Estado mexicano está atendiendo a través de la discusión de un proyecto de ley general de desaparición que está a cargo hoy de la Procuraduría General de la República y en la cual se trabaja con la Secretaría de Gobernación, y que efectivamente tiene previsto que haya unidades especializadas para búsqueda de personas, pero ante esta situación que requiere una atención pues inmediata y urgente, cuando se crea la unidad de búsqueda, hoy tiene un reforzamiento en su posición al elevar esa unidad de búsqueda a Fiscalía Especializada, que implicará que tendrá más recursos humanos, más recursos materiales para atender esta problemática tan relevante. Hoy precisamente tuve reuniones con varios colectivos y era parte de explicarles las ventajas que mi punto de vista y para el trabajo ofrece que sea una fiscalía y no solo una unidad de búsqueda la que se encargue de estas tareas. Para relativizar, y porque los tres coinciden diciendo que se trata de una oportunidad, ¿estás viendo o cómo juzgarías esta oportunidad? ¿Es producto de un cambio de actitud del gobierno mexicano respecto de lo que venía viviendo o viendo o teniendo, o el diálogo que había o no había entre la sociedad civil y ¿Hay o no hay un cambio de actitud? Yo lo que creo es que las oportunidades se construyen a partir de la concurrencia de voluntades, y sin duda alguna vemos que habría que decir que eso es consecuencia también de un ejercicio de supervisión internacional. Es decir, de presión internacional. Que el grupo de expertos en su informe diga que la verdad histórica no es una verdad histórica y que aún se tiene que investigar y que hay líneas de investigación no agotadas y hay falencias en la investigación que tienen que ser relevadas. Me parece que eso en sí es develador en un ejercicio inédito, ¿verdad?, de supervisión, de colaboración internacional. Y luego tenemos dos visitas de la propia Comisión Interamericana y del Alto Comisionado, en donde, a pesar de que ha habido una intencionalidad de disputar el diagnóstico de país, sin duda alguna lo que
dice la Comisión Interamericana lo confirma el Alto Comisionado, y una de las 3 recomendaciones principales que hace el Alto Comisionado es el cumplimiento del informe del grupo de expertos para el caso Ayotzinapa, ¿no? Entonces nos parece que hay una reiteración en términos del concierto internacional de cómo ven a nuestro país y cómo Ayotzinapa tendría que ser la punta de lanza para un no retorno o para un punto de inflexión en nuestro país. En efecto, hay muchas medidas nuevas sobre la mesa que necesitarán seguramente ir dándole orden y articulándose en un cuerpo jurídico, digamos, y de política pública ordenado. Hoy, por ejemplo, teníamos una nota sobre recompensa para el caso Radilla, que es un caso de desapariciones. ¿Cómo entender, ¿no?, un caso de los años 70 que se lanza ahora una recompensa al mismo tiempo que tienes un problema local de desapariciones en Ayotzinapa, pero una fiscalía que va a ver una cosa general? ¿Cómo tratar de entender, luego para nuestro auditorio, la lógica de las nuevas acciones de la PGR? ¿Están articuladas, son inconexas, no son? ¿Cómo? Me parece que un punto muy importante a subrayar es que la reforma constitucional de junio de 2011 establece como una cuestión explícita, que siempre lo ha estado dentro del plano de nuestra Constitución, la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. De acuerdo. Y ello lo menciono en relación con el propio caso Radilla, porque tiene que ver con otro asunto paradigmático del Estado a partir de esta resolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual nuestro país forma parte, y lo mismo pasa con el Sistema Universal, que tiene esta visita del Alto Comisionado en su contexto de medidas integradoras, que lleva a notar que el Estado mexicano está muy interesado en que esa medida protectora que establece nuestra Constitución para los derechos humanos se convierta en una realidad constante a partir de aquello que en la agenda pública se manifiesta. Si es el tema de desaparición un tema de agenda pública, a la agenda de gobierno corresponde integrar estas medidas en acciones concretas para atender esa problemática. El tema de Radilla Pacheco, y eso mencionaría, lleva a subrayar que se trata del delito de desaparición forzada, un delito que nunca prescribe. Así es. Y que es importante hacerlo notar. Primera condena de México, ¿no? Además, del Estado mexicano en 2009. Porque tiene que ver con una cuestión muy relevante para este tipo de casos. El Estado mexicano está obligado a hacer todas las acciones que sean necesarias. ¿Es un poco la opinión Estado pública está marcando la agenda de la PGR? En la agenda pública, en la agenda de gobierno. ¿La alarma social? Es que son ambas situaciones. La agenda pública se recupera en la agenda de gobierno y el Estado es sensible a las diferentes manifestaciones que se plantean dentro de los diferentes medios de control que tiene dentro del Estado, mecanismos de defensa en su sistema de justicia, como a través de aquellos que se hacen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal, que el propio Estado mexicano permite que ellos puedan actuar. Pues su procurador, déjame ir con Olga, porque ellos el fin de semana justamente acaban de recibir, trabajaron en una serie de denuncias también ante organismos internacionales, y viene una segunda condena, esta vez por tortura, al Estado mexicano por un caso de militares, en el que están involucrados militares de Baja California. Si el caso Radilla en 2009 abrió no solamente la reforma constitucional de 2011, sino además, la atención de la opinión pública, ¿qué esperas de lo que acaba de pasar el fin de semana del que ustedes estuvieron involucrados? Así es. Bueno, lo que esperamos es justamente que a partir de esta coyuntura que hay para la creación de leyes de desaparición, leyes generales de desaparición forzada y de tortura, es que, por supuesto, se sigan, ¿no?, se implementen las recomendaciones y lo que las mismas resoluciones, tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal, se cumplan. ¿Y de qué manera? Bueno, de entrada, a través de medidas de no repetición, porque justamente dentro de las resoluciones, dentro de las recomendaciones de diversos procedimientos especiales y de órganos de tratados, han sido, por ejemplo, 2 puntos importantísimos que nunca se han cumplido, ¿no? Y ahí creo que es una cuestión de falta de voluntad política. Por un lado es la recomendación sobre eliminar la figura del arraigo, ¿no?, de la Constitución, y por otro lado hacer una reforma integral a la jurisdicción militar, ¿no? Justamente en el caso de estas personas torturadas, conocido internacionalmente como se tramitó ante el Comité contra la Tortura, el CAT de Naciones Unidas, 4 civiles, fueron justamente 4 víctimas que fueron torturadas, primero detenidas arbitrariamente, arraigadas y luego torturadas por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí es muy importante que las leyes generales contemplen justamente
esos mecanismos de no repetición, porque de otra manera pues nunca se va a realmente generar o se va a acceder a la justicia cuando seguimos teniendo figuras que atentan contra ya las recomendaciones y el mismo sistema internacional de derechos humanos, como es justamente el arraigo y la reforma no completa al sistema de jurisdicción militar. Recomendaciones que, dicho sea de paso, Mario, no son vinculantes. Las recomendaciones, hasta donde yo entiendo, de la OEA o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un poco los estados las aceptan o no las aceptan según a voluntad, no son obligatorias. Mira, el caso del sistema interamericano es beinstancial. Entonces, el incumplimiento de un informe de fondo sobre un caso amerita la oportunidad de que el caso llegue ante la Corte Interamericana, que sí es un esquema jurisdiccional, que tendría que ser de cumplimiento forzado. Ahora, con nuestro nuevo artículo primero constitucional, que ya no está nuevo, es del 2011, en realidad tendríamos que decir que al ser los tratados internacionales parte del mismo bloque de constitucionalidad, tendríamos que decir que sí deberían de ser vinculantes. Son catalogados técnicamente como derechos suaves, soft law, y no hard law, pero digamos que sí son pautas, por lo menos directrices, de cumplimiento que tendrían que asumir los estados. Y justo aprovechando el tema de esta última condena, tenemos en las últimas recomendaciones justo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la semana pasada que estuvo en nuestro país, o sea, menciona hay que fortalecer las procuradurías, ¿sí? Hay que fortalecer las instituciones civiles de seguridad e incluso solicita que se haga un cronograma de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es el debate actual que tenemos en nuestro país, justo en este esquema de cumplimiento de estas recomendaciones. Es un caso más en donde se vincula a las Fuerzas Armadas en violaciones graves de derechos humanos. Este modelo de seguridad de corte militarizado expone a la población civil a actos de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones en donde su naturaleza de formación no es para cumplir tareas de seguridad pública, ¿no? Pues que es un debate muy actual. Menuda discusión viene. Voy a cerrar contigo, subprocurador, y la pregunta es si lo que ya han hecho hasta ahora asegura o tienen ya suficientemente avanzadas el trabajo para que permanezca la CID, o eso todavía está en el aire. Son medidas que fortalecen el trabajo que busca desarrollarse en este caso, que insisto, es un trabajo que nos interesa que sea muy cercano a las familias, que sea un trabajo que brinde confianza a todas las personas que tienen un interés en su desahogo en sus diferentes esferas de competencia. Y para ello, la petición que ha hecho el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se dé una prórroga del mandato del grupo de expertos. Ello ha sido planteado y esperamos que la Comisión Interamericana pues tome esta decisión a efecto de poder trabajar, que mientras nosotros hemos seguido continuando en reuniones, no lo ha manifestado, no se los ha comunicado, no nos ha comunicado ahí todavía, pero ello no implica que sigamos nosotros trabajando en virtud de la prórroga administrativa que sí dictó la Comisión Interamericana previamente. Y de la otra discusión ya ni pregunto, pero todo lo que tiene que ver con la parte militar, pero me imagino que es un contexto difícil en el que ustedes van a tener que trabajar. Estamos en ese camino, ¿no? Sobre todo la línea de investigación y reestructurar la investigación. Estaremos trabajando en las próximas semanas en esos temas para poder empezar a trabajar conjuntamente. Y eso pasa por la línea de investigación, sobre todo, por ejemplo, las entrevistas a los militares del 27. Hay una serie de temas que están en la agenda y que es necesario que se resuelvan de cara a poder continuar con el desarrollo de una sólida investigación. Y mencionar, Pepe, que el 20 de octubre hay una audiencia donde estará el Estado, estaremos los peticionarios, donde el tema central es el cumplimiento al informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana. Pues vamos a darle seguimiento el próximo 20 de octubre. 20 de octubre en Washington. En Washington. Así es. Pues los invitamos después del 20 de octubre para que nos cuenten el resultado, qué pasó ahí. Encantado. La apuesta es llegar con acuerdos, ¿verdad? Expresar acuerdos. Muy bien, pues me da mucho gusto. Su procurador, un placer. Gracias. Muchas gracias, Eber Betanzos, el procurador de Derechos Humanos de la PGR, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Encantado. Mario Patrón, como siempre, un placer, el director del Centro PRO. Y, por supuesto, Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.